hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio bíblico y la palabra es cierta y verdadera. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Así es que con gozo abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 29. Vamos a estar mirando todo el capítulo del 1 al 11 y lleva por título Salvado de sí mismo. Vamos a mirar cómo el Señor salva a David de sí mismo. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar con nuestros versos de partida. Como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Oremos. Padre maravilloso que estás en gloria, merecedor de honra, de adoración y de tributo, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, pidiendo tu pronta ayuda, Señor, tu auxilio y tu oportuno socorro, maravilloso Dios, que una vez más sea el poder de tu Santo Espíritu, enseñándonos y tomando entero control, maravilloso Dios. Te pido, Señor mío y Dios mío, que toques, Señor del cielo, nuestras vidas en este día a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, ahí donde se encuentra. Esto lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. Dejamos a David la semana pasada, al principio del capítulo 28, en una situación muy comprometedora, ¿verdad? Donde el rey Aquís lo escoge para su guardaespaldas o para el guardador de su cabeza, ¿verdad? Este Aquís miraba en David una gran ventaja de tenerlo ahí en su territorio, ya que David se estaba congraciando con él, trayéndole regalos de los robos que él estaba haciendo, ¿verdad? Ahora, él lo miraba como un hombre valiente, un hombre de agallas, pero vamos a ver aquí en este capítulo que David se encuentra en serios problemas, ¿verdad? Cada vez que nosotros retrocedemos al mundo o nos metemos en el territorio del enemigo, como David fue a refugiarse ahí, es meternos en serios problemas. Ahora, también miramos a Saúl al final del capítulo 28, a David en el principio, a Saúl al final del capítulo, y dejamos a Saúl en un estado deplorable. Se le acabaron sus fuerzas, él está desfallecido, su reino y su vida han llegado a su fin, ¿verdad? Las noticias que recibió de Samuel no fueron alentadoras, por lo contrario, esto le ocurrió a Saúl por ir a buscar en realidad ayuda donde no hay ayuda. Simple y sencillamente, ¿verdad? Miramos un caso en el cual Dios en su misericordia le habló, pero la Biblia nos aclara ahí en Primera de Crónicas capítulo 10 verso 13 que así murió Saúl por su rebelión con la que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, ¿verdad?
y no consultó a Jehová, dice el verso, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Israel. Esto a continuación no la vamos a mirar hasta el capítulo 30. Ahora retomamos la historia que comenzamos en el capítulo 28 y comenzamos con el capítulo 29:1 que dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Una vez más aquí la amenaza de los filisteos que se están agrupando para venir contra el pueblo de Israel y se juntaron todos ahí en el valle de Maguedo o de Megiddo, gloria al Señor. Dice el verso 2, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís, ¿verdad? Y aquí es donde podemos decir que miramos a David en lo más bajo, ¿verdad? De su vida, de ese desliz que tuvo al irse al territorio enemigo, o podemos compararlo al mundo. Cada vez que una persona abandona la verdadera fe y se va al mundo, pues paga con serias consecuencias. Ahora vamos a ver lo que llevó a David a este lugar en donde se metió, ¿verdad?, en un callejón sin salida, o como podemos decir, hasta el cuello. En la última conversación que David tiene con Saúl, ¿verdad?, en el capítulo 26, David le declara a Saúl, ¿verdad?, que su confianza estaba en el Señor, que el Señor iba a ser su guardador y su ayudador, ¿verdad? Leemos al final del verso 27 del capítulo 26, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Aunque David sabía que el Señor estaba dispuesto a guardarlo y a cuidarlo, en ese desliz que tuvo y falta de fe, dejó de confiar en el Señor, ¿verdad? Ahora, David había declarado anteriormente que tenía su confianza en el Señor. Cuando vino a presentarse delante de Saúl para enfrentarse al gigante, él le declaró a Saúl que el Señor lo había librado de las garras del oso y de las garras del león, y que el mismo Dios que lo había librado anteriormente también le iba a dar la victoria contra ese filisteo gigante e incircunciso. Ahora, David escribió salmos base en esa confianza que tenía en el Señor. Yendo al Salmo 34:7, lo leímos anteriormente, declaró, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que teme y los defiende. Ahora, mismo David, cuando pronunció, ¿verdad?, o ejecutó ese salmo, dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué fue lo que pasó en David, verdad? Que dejó de confiar en el Señor y tuvo ese lapso de falta de fe. Y hemos dicho que cada vez que nosotros, ¿verdad?, dejamos que el miedo cancele nuestra fe, ¿verdad?, estamos desagradando a Dios, porque nuestra fe debe de cancelar todo miedo, sabiendo que el Señor es nuestro ayudador y nuestro guardador. Ahora, miramos a David que comenzó a buscar protección y seguridad en él mismo en vez de el Señor. Y aquí está siendo, ¿verdad?, aliado de un rey que es enemigo del Señor, ¿verdad? No está siendo sincero con este rey, que ya lo miramos más anteriormente, que se lo había burlado o chamaqueado, ¿verdad?, cuando delante de él pretendió estar loco. Vamos a mirar, ¿verdad?, cómo fue que David llegó a este momento en el cual entra en ese lapso de falta de fe y se pone él mismo contra la espada y la pared, ¿verdad? Cómo él necesita que ahora el Señor lo salve de ese enredo en el cual él se ha metido, ¿verdad? Ahora, recordamos
que anteriormente esta lucha, él va con el ejército filisteo. El pueblo de Israel tuvo lucha, dice la palabra del Señor, con los hebreos todo el tiempo de la vida de Saúl. Aquí están de nuevo agrupándose para venir contra el pueblo de Israel. La diferencia es que David va con ellos. Leemos el verso 2, dice: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Solo vemos aquí en un desastre total, ¿verdad? David se ha metido en serios problemas. Cuando él se fue al territorio del enemigo, créamelo que yo creo que por su mente jamás pasó venir contra el pueblo de Israel en guerra, su mismo pueblo del cual él iba a ser un rey, ¿verdad? Ahora, esto ocurrió cuando David tuvo un mal pensamiento en su corazón. Primero le había dicho a Saúl: el Señor sea mi guardador. Y al siguiente día tiene ese mal pensamiento. Ahí en el capítulo 27 dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Habló con él mismo, pero lo que habló no tiene sentido, porque él mismo se está contradiciendo. En un momento dice: el Señor es mi guardador, y ahora él se va a valer por sus propias fuerzas y se va a cuidar a él mismo. Se va al territorio filisteo, ahí comete grandes faltas, y ahora lo vemos desfilar con el ejército contrario. Ahora, habló con él mismo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros mismos tenemos que aprender de David y tener cuidado con nuestros pensamientos, porque los pensamientos sí importan. Vamos a leer un proverbio que escribió un Stephen Covey, que dice así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito, y siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino, ¿verdad? Esto es lo que David hizo. Sembró un pensamiento y ahora vino y cosechó un carácter, y eso lo vino a meterse en serios problemas. Ahora, ¿por qué decimos que David necesita salvarse de él mismo, o que el Señor lo salve de él mismo? Porque ha entrado en un periodo en el cual ya no lo vemos clamando al Señor o buscando del Señor en sus decisiones. Ahora podemos decir: David tiene grandes ventajas, es un hombre inteligente, es un hombre guapo, es un hombre que tiene agallas, ¿verdad? Es un joven valiente, suficientemente capaz para enfrentarse al enemigo, ¿verdad? Pero tiene el mismo enemigo que también nosotros tenemos: nuestra carne, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo, ¿verdad? Y cada uno solo no es problema, pero si juntamos uno con el otro llega a ser un problema, ¿verdad? Ahora, Pablo reconoció en su propia vida, en su propia experiencia y en su carne, que tenemos ese problema, ¿verdad? Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y es de los cuales necesitamos que el Señor nos salve y nos haga entrar de nuevo en cordura. Gloria al Señor. Ese mismo dilema lo experimentó Pablo. Por tanto, él escribió en Romanos capítulo 7, verso 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos, ¿verdad?, que ese libertador es nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 25 del mismo capítulo 7 de Romanos: gracias doy a Dios por Jesucristo,
Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí David está también en un dilema y podemos decir, ¿quién lo salvará de él mismo? Gloria al Señor. Y veamos, ¿verdad?, cómo Dios se va a glorificar y Dios va a salvar a David de este laberinto sin salida en el cual él se ha metido. Verso 3 dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y no duda, ¿verdad?, que lo que dijeron fue en una manera despreciable. Los hebreos eran los enemigos de ellos y aquí miran a un ejército, ¿verdad?, de los hebreos que venían con el rey Aquís. Dice, y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿verdad?, defendiendo a David y a su ejército. ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Aquís les dice a ellos, aquí viene David conmigo, y David es parte de mi artillería. Anteriormente era el siervo de Saúl, y peleaba para Saúl, pero ahora desde que él está conmigo, pelea conmigo y es mi aliado, ¿verdad? Está conmigo. Y aquí miramos a este rey, anteriormente se lo dije, un poco confiado o simple, ¿verdad?, de mente, o como podemos decir comúnmente medio pánfilo, ¿verdad?, que se lo chamaquean fácilmente, o sea que él no mira el peligro de tener a David en medio de él. Ahora, como dije, ya David se había burlado de él anteriormente y el tiempo que ha estado con él le ha estado mintiendo, le ha estado diciendo que los regalos que le da son de su misma gente, de los hebreos que él ha estado atacando, pero sabemos nosotros que la realidad no es esa, que él ha estado atacando a los mismos amigos de los filisteos, los despoja de sus cosas y se asegura de no dejar ningún testigo para que no lo acusen delante del rey Aquís, y hasta aquí le ha funcionado porque miramos a Aquís que lo defiende y que pone, como comúnmente decimos, las manos en el fuego por David. Y aquí también miramos al rey Aquís exagerar del tiempo que ha estado David con él, pareciera que lo conociera toda la vida, cuando la Biblia nos dice que David estuvo con él solamente 14 meses, un año y 4 meses solamente. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. ¿Qué te pasa aquí? ¿Estás ciego o tonto? Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste, ¿verdad?, en su territorio, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Los filisteos, no duda, y tenían razón, se acordaron en el momento en el cual Jonatán, ¿verdad?, y su escudero, yendo unos capítulos atrás, aventuró en fe y vino al campamento de los filisteos para comprobar si el Señor quería obrar a su favor aquel día, y sabemos que el Señor quería obrar a su favor. Subieron ellos por la peña y comenzaron a enfrentarse a los filisteos, y los mismos hebreos que se habían juntado a los filisteos, estando ya en lo recio de la batalla, se voltearon contra los filisteos y los comenzaron a atacar, y de esa manera también el Señor les dio la victoria aquel día. No duda que eso estaba en sus recuerdos y en sus pensamientos. Ahora miran aquí a David con sus hombres y dicen, ¿qué hacen estos hebreos contra nosotros? No vaya a ser que en lo recio de la batalla ellos se volteen contra nosotros y nos corten la cabeza. Hasta cierto modo, ¿verdad?, ellos tenían razón, gloria al Señor. Y además agregan, ¿no es este David de quien
cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, para rematar, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se había metido entre ellos para ir a la batalla contra su propio pueblo, se recuerdan de la canción que estaba de moda, en las cuales las doncellas danzaban y declaraban, ¿verdad?, que Saúl había matado a 1,000 y David a sus 10,000. Ahora, las doncellas no estaban cantando ni exaltando a David o a Saúl, simple y sencillamente estaban diciendo, ¿verdad?, miles y 10,000 de las cabezas de los filisteos. ¿Qué no estás oyendo lo que las doncellas cantan? Que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Este hombre se va a voltear contra nosotros en la batalla, definitivamente no puede ir contra nosotros. No está bien, dicen los príncipes. Ahora, ¿qué mejor manera para reconciliarse con Saúl, ¿verdad?, si lo dejamos ir con nosotros, que en medio de la batalla nos decapite a todos? Recordamos que Aquís lo había hecho el guardador de su cabeza. Él tenía la confianza de que David iba a guardar su cabeza. Pero los otros príncipes lo están haciendo volver en sí, le están diciendo, en la recio de la batalla se va a voltear contra nosotros. No es una buena idea que lo llevemos, ¿verdad? Despídelos. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero ahora tengo serios problemas con los filisteos. Dice, mas a los ojos de los príncipes no eres agradable. Conmigo, David, yo no tengo ningún problema, hasta aquí eres un ángel para mí, en pocas palabras, ¿verdad? No hay ningún defecto en ti, has sido recto, has sido bueno, pero hay problema con los filisteos, no te quieren llevar. Y le dice, vive Jehová, usa esta frase, ¿verdad? Siendo él un pagano, y conocemos, ¿verdad?, hemos visto todo su vida pagana que están viviendo. Dagón es su rey, su dios, entre otros dioses que ellos festejan y celebran y honran, ¿verdad? Pero aquí está mencionando a Jehová. Vive Jehová, gloria al Señor. Está usando el nombre de Jehová. No sabemos si es para congraciarse con David o en esos años, 4 meses que ha estado con Aquís, mismo David lo ha, ¿verdad?, inspirado, gloria al Señor, para que también, ¿verdad?, hable en el nombre de Jehová, el Dios de David. Pero curiosamente, en estos 11 versos y en los capítulos anteriores, no miramos a David hablar de Jehová, mucho menos consultar al Señor. No ha dicho en ningún momento, tráiganme el efod, o que venga el sacerdote para preguntarle acerca de la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahora, podemos decir también que estamos viendo un excelente trabajo de parte de David en actuar y engañar a Aquís, porque Aquís está convencido de que David es una muy buena persona y que es fiel y recto, ¿verdad?, delante de él, y lo exalta y lo alaba, ¿verdad? Ahora, hay un interesante comentario que dice que David, aún en este estado de engaño, le estaba siendo fiel a Saúl y a su pueblo. Ahora, no sabemos lo que David en realidad tenía en mente al ir con los filisteos a la batalla, ¿verdad? Ahora, viendo el verso 7, dice, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos, ¿verdad? Este es aquí diciéndole a David, levántate y vete a tu tierra para no desagradar a los filisteos. Ahora, hubiéramos creído
que David, ¿verdad?, a este punto iba a estar más que feliz y contento de que ellos mismos lo sacaran de su problema. Ahora miramos a David metido en problema, pero sus mismos enemigos lo están librando de él mismo, lo están sacando del problema, le están diciendo: David, vete a tu casa. Pero se pone a refutar contra el rey o actuar, ¿verdad?, que está en gran manera triste porque lo están mandando a su casa, ¿verdad? Está desconcertado. ¿Por qué me están mandando a mi casa? ¿Qué has? Dice David, respondió Aquís: ¿qué he hecho? ¿Verdad? Y esta es una de las frases favoritas de David, ¿verdad? Esta la usó cuando por primera vez sus padres lo mandaron a llevarle a sus hermanos algunos quesos, algunos panes, ¿verdad?, a la guerra, y sus hermanos le dijeron: vete a la casa, porque andas aquí queriendo ver las cosas que están ocurriendo en la batalla. Y David les contestó: ¿qué he hecho yo? Y esto era tratando de aclarar su inocencia. Y aquí de nuevo está usando esa frase, le responde: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. David tuvo la oportunidad de caminar libremente de regreso a su casa, a su familia, ¿verdad? Está protestando contra Aquís, ¿verdad? O tal vez está haciendo teatro o está actuando, ¿verdad?, para engañarlo una vez más. O tal vez cuando dice: para que yo no vaya a pelear contra los enemigos de mi señor el rey, está hablando en doble sentido y se está refiriendo a su señor el rey Saúl, que así le llamaba: mi señor el rey, gloria al Señor. O a lo mejor es a Saúl al quien tiene en mente, y en este caso son los filisteos sus enemigos en realidad, ¿verdad? Como le dije, un comentarista dijo que David había permanecido fiel a Dios y fiel a su nación en todo este tiempo. Tal vez simple y sencillamente es una actuación que él está poniendo, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 23, verso 22, hay una declaración acerca de David, que él es un hombre astuto. Tal vez en esta ocasión también David está usando la astucia contra sus enemigos. No lo sabemos, no sabemos lo que está pensando, ¿verdad? Anteriormente sí nos dijo su pensamiento, ahora no nos está hablando de lo que está pensando. Ahora, cuando Aquís le hace su guardaespaldas o su guardador de su cabeza en el capítulo 28, capítulo 2, así le contesta David y le dice: David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís le dijo a David: por tanto yo te constituiré guardador de mi persona durante toda mi vida. Lo que hará tu siervo, no, ya verás lo que hará tu siervo. A lo mejor David tenía otra cosa en mente. Ahora, no es lo que David va a hacer, es lo que Dios va a hacer, porque debemos de saber que de cualquier manera el Señor está en control de todas las cosas, y el Señor va a librar a David de esta situación comprometedora en la que él se ha metido. Ahora, yendo al capítulo 28, verso 19, dice: y Jehová, ¿verdad?, cuando Samuel, ¿verdad?, le da ese mensaje a Saúl, le dice esta gran verdad: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos, ¿verdad? Esta fue la palabra que Samuel le dio a Saúl, ¿verdad?, en su misericordia, podemos decirlo así, ¿verdad? No porque era lo correcto, sino por su misericordia. Aquí estamos mirando la intercepción divina de nuevo de parte del Señor. El Señor no quería que David fuera a pelear
a esta batalla, aunque digamos que David tenía planes de voltearse contra el enemigo en medio de la batalla, no era esta la voluntad del Señor, porque Dios ya había determinado que Saúl iba a morir junto con sus hijos y los filisteos iban a vencer al ejército de Israel. Aquí lo que Dios está haciendo es salvando a David de él mismo, ¿verdad? Dice el verso 9, y aquí respondió a David y le dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Lo siento, en pocas palabras, David, tú no puedes venir conmigo a la batalla, tengo las manos amarradas, yo sé que eres un ángel de Dios, pero los mismos filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla, ¿verdad? El Señor está librando a David de este dilema. Y David todavía se está poniendo difícil con el rey, diciéndole: ¿qué he hecho yo? ¿Por qué no me dejas ir contigo a la batalla? Verso 10 dice: levántate pues de mañana tú y tus siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volverse a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Mire de qué manera el Señor salvó a David de cometer más errores en su vida. Usó a sus mismos enemigos para hacerlo desistir de ir a la batalla contra Israel, y lo envió de regreso a su casa. Gloria al Señor. Vuélvete de mañana. Gracias a Dios por el día de mañana, porque siempre el Señor el día de mañana tiene nuevas bendiciones para nosotros, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. David, vuelve en sí y regrésate a tu familia y regrésate a tu casa. Maravillosa es la mano del Señor, ¿verdad? Así salvó a David de él mismo, de la tiranía de nuestra propia carne, ¿verdad? Que muchas veces nos metemos en problemas. Y así nos libre el Señor a nosotros de nuestros errores, ¿verdad? Cierta y verdaderamente David no fue perfecto, ¿verdad? Y el Señor no le encubrió sus defectos, de la misma manera que tampoco nosotros somos perfectos, cometemos errores, pero confiemos que el Señor nos va a librar de todas nuestras errores y de nuestras fallas. Gloria al Señor. Maravillosa la palabra del Señor, me emociona la palabra del Señor, así es que no se pierda el siguiente capítulo. Dejamos a Saúl, ¿verdad?, en serios problemas, o vamos a mirar lo que ocurre en el capítulo 30, y vamos a mirar también a David, que el Señor, ¿verdad?, le va a enseñar una grande lección, ¿verdad?, que dice la palabra que con la vara que medimos nos volverán a medir. Así es que no se pierda el siguiente capítulo. Vamos a orar ahora para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, Señor del cielo, agradecemos tu misericordia y tu bondad, Señor. Yo sé que nos has hablado, Padre Santo, en estos 11 versos, Señor, que hemos leído en esta mañana, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor del cielo, siempre está haciendo ese propósito por el cual ha sido enviada. Maravilloso Dios, gracias por la enseñanza, Señor bendito, gracias por la disposición de sentarnos a escuchar tu palabra. Maravilloso Dios, pedimos en esta hora que bendigas a tu pueblo, Señor, ahí donde se encuentra, que mire su aflicción, su necesidad, su tristeza, Señor mío y Dios mío, y que tu mano poderosa, Señor, y salvadora se extienda, Señor del cielo, y los levante con poder. Maravilloso Dios, que tu presencia nos acompañe en esta semana, Señor del cielo, y que seas tú librándonos, Señor del cielo,
de nosotros mismos y de nuestros defectos, Padre. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.